Cada amanecer llegaba con el mismo sonido, el golpe seco de la puerta, el murmullo de risas ajenas y el silencio obligado de una mujer que había aprendido a no gritar. En el pueblo de Santa Jacinta, todos sabían quién era la viuda, y todos fingían no saber lo que le hacían. Desde que murió Tomás, nadie volvió a llamarla por su nombre. Era la viuda, dicha siempre en voz baja, como si su desgracia fuera contagiosa. Los hermanos de su difunto marido, hombres duros, con manos ásperas y miradas vacías, aparecían cada día para ayudarla con la casa y las tierras. La ayuda, sin embargo, venía acompañada de empujones, amenazas veladas y un control asfixiante sobre cada moneda que ella ganaba vendiendo leche y huevos. Decían que era por su bien. Decían que una mujer sola no sabía manejar nada. Pero ella sabía contar los golpes. Uno por cada mañana. Uno por cada excusa. El pueblo miraba hacia otro lado. El cura bajaba la cabeza. El alguacil aceptaba gallinas como pago por su silencio. Y la viuda, con la espalda recta y los labios apretados, resistía porque no le quedaba otra cosa que hacer. Hasta que un día, una sombra distinta se detuvo frente a su cerca. El hombre venía montado en un caballo negro, tan bien cuidado que parecía irreal en aquel camino polvoriento. Era don Esteban Montoya, el ranchero más rico de la región. Dueño de hectáreas infinitas, ganado premiado y una reputación tan fría como su mirada. Nunca se había casado. Nunca se le había visto interesado en nadie. Y, sin embargo, allí estaba, observándola como si ella fuera la única cosa viva en kilómetros a la redonda. La viuda sintió el peso de esos ojos incluso antes de levantar la vista. Don Esteban empezó a visitarla con frecuencia. Primero compró leche. Luego huevos. Después, simplemente se quedaba de pie, hablando de trivialidades mientras los hermanos del difunto marido observaban desde lejos, tensos, incómodos. Nadie se atrevía a tocarla cuando él estaba cerca. Los golpes cesaron. No por bondad, sino por miedo. Y entonces, una tarde, sin testigos ni música ni flores, don Esteban dijo las palabras que nadie esperaba oír jamás. «Cásese conmigo». El pueblo estalló en rumores. Algunos dijeron que era caridad. Otros, que era deseo. Otros más, que la viuda había embrujado al ranchero. Ella misma no entendía nada. Aceptó porque el matrimonio era una puerta, y cualquier puerta era mejor que la jaula en la que había vivido. La boda fue rápida. Silenciosa. Práctica. Desde el primer día en el rancho Montoya, todo cambió y nada cambió. La viuda dejó de ser golpeada, pero empezó a ser observada. Don Esteban era correcto, distante, casi quirúrgico en su trato. No la tocaba. No la buscaba por las noches. La trataba más como una pieza cuidadosamente colocada que como una esposa. Hasta que, una noche, ella lo siguió. El rancho dormía. Las lámparas estaban apagadas. Don Esteban caminaba hacia el ala antigua de la casa, un lugar que todos evitaban. La puerta estaba cerrada con llave, pero él la abrió sin dudar. La viuda avanzó en silencio, con el corazón golpeándole el pecho, y antes de que pudiera arrepentirse, vio lo que él guardaba allí, lo que había estado preparando desde mucho antes de conocerla. Y entendió por fin que aquel matrimonio nunca había sido un acto de compasión, ni de amor, sino el primer movimiento de un plan que llevaba años esperando el momento exacto para comenzar. Dentro de la habitación secreta no había oro ni armas, como ella había imaginado, sino papeles. Cientos de papeles. Mapas extendidos sobre una mesa enorme, libros de cuentas, cartas atadas con cordel, colgando de las paredes, nombres escritos una y otra vez con tinta oscura. Reconoció a algunos de inmediato. Los hermanos de su difunto marido. El alguacil. El cura. Comerciantes del pueblo. Hombres respetados. Hombres intocables. Don Esteban no se sobresaltó al verla. Al contrario, parecía haber esperado ese momento. Y ya era hora, dijo con calma. Siéntese. Necesita saber por qué está aquí. Ella no obedeció de inmediato. Sus manos temblaban. Todo aquello no era normal. No era el capricho de un rico excéntrico. Era algo mucho más profundo. Mi esposa murió hace 15 años, continuó él, como si estuviera hablando del clima. No oficialmente. Para el pueblo, nunca existió.
Era hija de peones. Nadie la buscó cuando desapareció. La viuda sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los mismos hombres que la hicieron desaparecer, son los que la golpeaban a usted. Señaló la pared. Allí estaba el nombre de Tomás, su marido, escrito en letras grandes, cruzado con una línea roja. Y él no fue inocente, dijo don Esteban. Se casó con usted para esconderse. Para parecer un hombre de familia. Pero bebía, hablaba de más, y terminó pagando su parte. Las palabras cayeron como piedras. La viuda recordó las noches en que Tomás volvía borracho, murmurando nombres, historias incompletas, amenazas que nunca entendió del todo. De pronto, todo encajaba. «Entonces, ¿yo qué soy para usted?», preguntó al fin, con la voz rota. ¿Un error? ¿Un escudo? Don Esteban la miró por primera vez sin frialdad. «Usted es la única que sobrevivió». Le explicó el plan con una precisión inquietante. Durante años había reunido pruebas, comprado silencios, esperado errores. Pero necesitaba algo más, alguien intocable. Una mujer cuya historia despertara compasión, cuya presencia obligara a esos hombres a mostrarse tal como eran. Al casarse con ella, la había colocado en el centro del tablero. Y ellos, cegados por la costumbre de dominarla, no pudieron evitar seguir acercándose. «Van a cometer un error», dijo él. «Ya lo están cometiendo». Y tenía razón. En las semanas siguientes, los hermanos empezaron a aparecer cerca del rancho. Primero con disculpas falsas. Luego con exigencias. Decían que ella les debía cosas. Que el matrimonio no borraba el pasado. Don Esteban los recibía con cortesía impecable, siempre dejando constancia escrita de cada visita, cada amenaza apenas velada. El pueblo comenzó a murmurar de nuevo. Pero esta vez, no sobre la viuda, sino sobre ellos. Una noche, uno de los hermanos apareció borracho, armado, convencido de que el dinero de Montoya podía comprar cualquier cosa. La viuda lo vio desde la ventana, el mismo miedo antiguo intentando volver a apoderarse de su cuerpo. Pero algo había cambiado. Ya no estaba sola. Don Esteban permitió que el hombre hablara. Que amenazara. Que confesara más de lo debido. Cuando finalmente llamó al alguacil, no fue para pedir ayuda, sino para entregarle copias de documentos que llevaban años escondidos. El arresto fue solo el principio. Las detenciones se sucedieron como fichas cayendo una tras otra. El cura enfermó repentinamente. El alguacil desapareció del pueblo. Los hermanos fueron llevados esposados mientras gritaban que todo era culpa de ella, de la viuda, de la mujer que debía haber permanecido en silencio. Y fue entonces cuando ella comprendió la parte final del plan. Don Esteban no buscaba venganza violenta. Buscaba algo peor, que el pueblo viera. Que recordara. Que no pudiera fingir nunca más que no sabía. Una tarde, mientras el rancho se llenaba de funcionarios y papeles oficiales, la viuda se sentó frente a él. ¿Y después?, preguntó. «Cuando todo termine, ¿qué pasará conmigo?». Por primera vez, don Esteban dudó. Eso, respondió, no estaba en los planes. El silencio entre ellos era distinto ahora. Ya no era frío. Era pesado, cargado de algo que ninguno había previsto. Ella ya no era la mujer rota que había llegado al rancho. Caminaba erguida. Hablaba con firmeza. Tomaba decisiones. Y eso empezaba a inquietar a don Esteban más que cualquier enemigo. Porque mientras el último juicio se acercaba, mientras los secretos del pueblo se desmoronaban uno por uno, él comenzó a darse cuenta de una verdad incómoda: había planeado cada movimiento con precisión absoluta. Excepto el momento en que su esposa dejara de ser una pieza y se convirtiera en alguien capaz de cambiar el final del juego justo cuando él creía tenerlo todo bajo control, y esa noche. Al verla salir sola del despacho con los documentos más delicados en sus manos, comprendió que ella estaba a punto de hacer algo que no solo alteraría su plan, sino que podría poner en peligro todo lo que había construido hasta ahora, y aún así, no dio la orden de detenerla porque una parte de él necesitaba saber hasta dónde era capaz de llegar la mujer que el pueblo había llamado viuda y que ya no estaba dispuesta a obedecer a nadie. La noche se cerró sobre el rancho como un secreto mal guardado. Ella avanzó por el pasillo largo, con los documentos apretados contra el pecho, sintiendo como cada paso la alejaba de la mujer que había sido. No huyó. No se escondió.
Se dirigió al lugar donde siempre terminaban las verdades, el pueblo. Sabía exactamente a quién buscar. El viejo archivo municipal estaba casi abandonado, pero aún quedaba alguien que dormía allí por costumbre y por miedo. Cuando ella empujó la puerta, el escribano levantó la vista con sobresalto. No la reconoció de inmediato. Ya no vestía como la viuda sumisa que pedía favores, llevaba el porte de alguien que sabía algo que podía destruir vidas. Necesito que registre esto, dijo, dejando los papeles sobre la mesa. Todos. Sin excepción. El hombre palideció al ver los nombres. Esto no puede salir a la luz, susurró. Hay gente poderosa involucrada. Ella se inclinó hacia adelante. Lo sé. Por eso estoy aquí. Mientras tanto, en el rancho, don Esteban permanecía inmóvil frente a la ventana. No mandó jinetes. No dio órdenes. Escuchó al silencio como si pudiera devolverle respuestas. Por primera vez en años, no tenía control absoluto, y esa sensación lo atravesó con una mezcla incómoda de temor y admiración. Al amanecer, el pueblo despertó con un rumor distinto. No era chisme. Era certeza. Las campanas no llamaron a misa, sino a reunión. Los documentos habían sido copiados, sellados y enviados a la capital durante la madrugada. Nombres, fechas, transacciones, confesiones indirectas. Demasiado detallado para ser negado. Demasiado claro para ser ignorado. Ella llegó a la plaza sin escolta. Las miradas se clavaron en su espalda. Algunas cargadas de culpa. Otras de rabia. Otras, por primera vez, de respeto. Un hombre gritó que todo era mentira. Otro intentó callarlo. Las discusiones estallaron como fuego seco. Familias enteras comprendieron de golpe por qué ciertas desgracias nunca se habían investigado, por qué algunas viudas no habían vuelto a hablar jamás. Entonces apareció don Esteban. No caminó hacia ella. Se detuvo a unos pasos, como si entendiera que la distancia ya no le pertenecía. El pueblo contuvo la respiración. Todos esperaban que él hablara, que reclamara autoridad, que la corrigiera. Pero fue ella quien habló primero. No vengo a pedir justicia, dijo con voz clara. Vengo a contar lo que pasó cuando nadie quiso escuchar. Y habló. Habló de los golpes disfrazados de ayuda. De las amenazas dichas como consejos. De las visitas nocturnas. De los silencios comprados. No levantó la voz. No lloró. Cada palabra cayó con la calma de algo que ya había sido pensado durante años. Los nombres que pronunció provocaron movimientos nerviosos entre la multitud. Algunos hombres retrocedieron. Otros apretaron los puños. Don Esteban la observaba como si estuviera viendo nacer algo peligroso y hermoso al mismo tiempo. Cuando terminó, no hubo aplausos. Hubo algo más inquietante, reflexión. Esa misma tarde llegaron noticias desde la capital. Se abrirían investigaciones formales. El pueblo quedaba bajo observación. Nadie podría salir sin ser interrogado. Y fue entonces cuando el miedo cambió de bando. Ella regresó al rancho entrada la noche. Don Esteban le esperaba en el despacho, de pie, con una copa intacta sobre la mesa. Podría haberlo destruido todo, dijo él, sin reproche. Incluyéndome. Todavía puedo, respondió ella. Pero no es mi intención. ¿O entonces, qué quiere? Ella lo miró largo rato antes de responder. Quiero que este lugar deje de ser un refugio para hombres que creen que el poder les pertenece. Quiero que su nombre sirva para proteger, no para intimidar. Don Esteban sonrió apenas. No era una sonrisa amable. Era la de alguien que reconoce a un igual. Está pidiendo más de lo que le ofrecí al casarnos. Nunca le pedí nada, dijo ella. Usted me usó. Yo aprendí. Ahora estamos a mano. El silencio volvió a instalarse, pero era distinto. Tenso. Vivo. En los días siguientes, el rancho se transformó en centro de reuniones, declaraciones, visitas inesperadas. Ella participaba en todo. Firmaba. Escuchaba. Decidía. Algunos comenzaron a buscarla directamente a ella, no a don Esteban. Eso no pasó desapercibido. Una tarde, un mensajero llegó con una advertencia anónima: si ella seguía hablando,
habría consecuencias. Don Esteban ordenó reforzar la seguridad. Ella rompió la nota sin leerla 2 veces. No pueden callarme otra vez, dijo. Ya no. Esa noche, mientras el viento sacudía los árboles del rancho, alguien cruzó el límite de la propiedad sin ser visto. ¿No buscaba a don Esteban?, preguntó por ella. Y cuando ella salió al encuentro, reconociendo en la oscuridad una voz del pasado que creía enterrada, comprendió que el verdadero precio de haber hablado apenas estaba comenzando a cobrarse. Porque algunas de las personas que había expuesto no estaban dispuestas a enfrentar la justicia, y habían decidido que si el pueblo ya no podía tocarla, lo harían desde las sombras, obligándola a elegir entre seguir adelante con la verdad o proteger algo nuevo que había empezado a crecer dentro de ella y que ni siquiera don Esteban sabía aún que existía. La figura dio un paso hacia la luz y ella contuvo el aliento. No era uno de los hermanos. Era Julián, el hijo menor del alguacil, el muchacho que de niño había visto más de lo que convenía y había aprendido a callar para sobrevivir. Tenía el rostro tenso, los ojos febriles, como si llevara días sin dormir. No vengo a hacerte daño, dijo rápido. Vengo a advertirte. Ella no bajó la guardia. Las advertencias llegan tarde, respondió. Siempre llegan tarde. Julián tragó saliva. Hay hombres que no aparecen en los papeles. Inversionistas. Gente de fuera. El pueblo era solo una pieza. Si esto sigue avanzando, no van a negociar. Don Esteban apareció detrás de ella sin hacer ruido. Su presencia tensó aún más el aire. Di nombres, ordenó. Julián negó con la cabeza. No lo sé. Solo sé que ya decidieron que ella es el problema. Ella sintió un vuelco en el estómago. Instintivamente, apoyó una mano sobre su vientre y la retiró de inmediato, consciente de la mirada atenta de don Esteban. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó. Poco, respondió Julián. Tal vez días. Don Esteban no dudó. Que entonces nos adelantamos. Las horas siguientes se movieron con la velocidad de una tormenta. Cartas urgentes, mensajeros enviados en direcciones opuestas, reuniones privadas con funcionarios que hasta entonces habían evitado dar la cara. Don Esteban sabía jugar ese juego. Lo había hecho toda su vida. Pero esta vez no estaba solo, ni era él quien marcaba el ritmo. Ella pidió ver los libros del rancho. No los resúmenes, no las versiones limpias, sino todo. Don Esteban la observó en silencio mientras ella leía, hacía preguntas incómodas, señalaba contratos que olían a vieja corrupción. Aquí, dijo. Este acuerdo con la compañía ferroviaria. Nunca se ejecutó, pero el dinero sí cambió de manos. Don Esteban frunció el ceño. Eso fue antes de que llegaras. No importa, respondió. Ahora es parte de la historia. Por primera vez, él comprendió que el peligro ya no venía solo de afuera. Al tercer día, llegaron hombres de la capital. No anunciados. No cordiales. Querían hablar con ella a solas. Don Esteban se opuso. Ella aceptó. La reunión fue corta y tensa. Promesas disfrazadas de consejos. Amenazas envueltas en preocupación. Le dijeron que podía retirarse, desaparecer con una compensación generosa. Que nadie la culparía por querer empezar de nuevo. Ya empecé de nuevo, dijo ella. Aquí. Esa noche, el dolor regresó, sordo, insistente. Se sentó en la cama, respirando despacio, recordando las palabras del médico semanas atrás, cuando había confirmado lo que ella aún no se atrevía a nombrar en voz alta. No era solo miedo lo que sentía ahora. Era responsabilidad. Don Esteban golpeó suavemente la puerta. No estás bien, dijo al verla pálida. Debimos parar esto antes. Ella lo miró, cansada pero firme. No me casé para esconderme detrás de ti, respondió. Ni tú te casaste conmigo para protegerme. No nos engañemos ahora. Él se acercó un paso. Hay cosas que no calculé. Yo tampoco, dijo ella. Y aún así, aquí estamos. En el pueblo, la tensión se podía cortar con cuchillo. Negocios cerraban temprano. Hombres armados vigilaban esquinas que nunca antes habían necesitado vigilancia. Los juicios avanzaban lentamente, pero cada testimonio abría una herida nueva. Una mañana,
Julián volvió al rancho, esta vez con el rostro ensangrentado. No van a esperar, dijo. Esta noche. Don Esteban activó un plan de emergencia que solo unos pocos conocían. Rutas alternativas, documentos listos para ser enviados si algo salía mal, refugios temporales. Ella escuchó todo en silencio y luego negó con la cabeza. No me iré. No es negociable, dijo él. Si lo es, respondió. Si me voy, ganan. Si me escondo, otros aprenderán a callar. Y si te quedas, pueden matarte. Ella sostuvo su mirada sin pestañear. Entonces que sea a la vista de todos. Esa tarde, convocó a una nueva reunión en la plaza. No pidió permiso. No esperó respaldo oficial. El rumor se extendió rápido. Algunos intentaron disuadirla. Otros, protegerla. Nadie logró detenerla. Cuando subió al estrado improvisado, el cielo estaba cargado, oscuro, como si presintiera lo que estaba por desatarse. Don Esteban se quedó entre la multitud, no delante, no detrás. A un costado. Vigilante. Ella comenzó a hablar, pero esta vez no se centró en el pasado. Habló del futuro. De lo que costaba construir algo limpio sobre tierra manchada. De los hijos que crecerían allí y de las historias que merecían escuchar. Un murmullo recorrió la plaza. Algunos comprendieron. Otros se inquietaron. Y entonces, desde el borde de la multitud, alguien dio un paso adelante con una mano oculta bajo el abrigo, y en ese instante exacto, mientras don Esteban avanzaba sin pensar y ella sentía un latido distinto. Más profundo que el miedo, supo que el momento que había estado evitando ya no podía aplazarse, porque todo lo que había callado, protegido y postergado estaba a punto de enfrentarse con la violencia de quienes no tenían nada que perder y aún creían que el silencio podía comprarse. El disparo nunca llegó a salir. Antes de que el dedo pudiera apretar el gatillo, una voz se alzó desde el fondo de la plaza, quebrada pero firme, seguida de otra, y luego otra más. Eran mujeres. Primero 2. Luego 5. Después decenas. Madres, hijas, viudas, muchachas que hasta ese día jamás habían hablado en público. Nombraron golpes, silencios, noches de terror, favores cobrados con miedo. La mano bajo el abrigo tembló. El hombre entendió, demasiado tarde, que ya no estaba frente a una sola mujer, sino frente a algo que no podía callarse con balas. Las autoridades llegaron minutos después. Esta vez no para mirar a otro lado. Esta vez, la plaza estaba llena de testigos. Don Esteban observó todo sin intervenir. Comprendió entonces que su papel había terminado. El poder que creyó manejar con hilos invisibles ya no le pertenecía. Y lejos de sentir derrota, sintió alivio. Ella descendió del estrado lentamente. El dolor en el vientre volvió a latir, pero no con miedo, sino con una fuerza nueva. Cuando don Esteban se acercó, no dijeron nada. No hacía falta. Ambos sabían que nada volvería a ser como antes. Los meses siguientes transformaron Santa Jacinta de una manera que nadie habría creído posible. Los juicios avanzaron. Los nombres cayeron. Las fortunas mal construidas se desmoronaron como casas sin cimientos. Algunos huyeron. Otros enfrentaron condenas. El pueblo, obligado a mirarse al espejo, aprendió que la comodidad del silencio siempre termina siendo más costosa que la verdad. Ella se convirtió en referencia sin buscarlo. No como heroína perfecta, sino como prueba viviente de que incluso la voz más castigada puede cambiar el rumbo de una historia. Fundó un refugio en una de las tierras del rancho, un lugar para quienes ya no tenían dónde ir ni a quién acudir. No lo llamó con su nombre. Dijo que no era suyo. Era del futuro. Don Esteban firmó cada documento sin objeciones. Vendió parte de sus tierras para reparar daños que no siempre podían repararse con dinero. Algunos lo criticaron. Otros lo alabaron. Él no explicó nada. Sabía que había pasado la vida creyendo que controlar era proteger, y había aprendido, tarde pero con claridad, que el verdadero poder era soltar. Una mañana tranquila, cuando el rancho ya no era símbolo de temor sino de trabajo compartido, ella salió al porche con una mano apoyada en el vientre, ya imposible de ocultar. Don Esteban la miró, y por primera vez no hubo estrategias entre ellos. ¿Cuándo pensabas decírmelo?, preguntó. Ella sonrió, cansada pero en paz.
cuando estuviera segura de que este niño no crecería rodeado de silencio. Don Esteban asintió. No pidió explicaciones. No reclamó lugar. Entendió que algunas cosas no se poseen, se honran. El niño nació al amanecer, con el canto de gallos y campanas lejanas. El pueblo entero supo la noticia antes del mediodía. No por chisme, sino porque aquel nacimiento representaba algo más que una vida nueva. Era la prueba de que incluso en tierra marcada por la violencia, podía crecer algo limpio. Ella lo sostuvo en brazos y lloró por primera vez en años. No de dolor, sino de liberación. Cada lágrima llevaba el peso de las que nunca pudo derramar. Don Esteban observó desde la puerta. No entró. No interrumpió. Supo que había cumplido su parte. El resto ya no le pertenecía. Con el tiempo, Santa Jacinta dejó de ser recordada como el pueblo donde nadie hablaba. Se convirtió en el lugar donde alguien se atrevió a hacerlo primero. Los visitantes preguntaban por la historia de la viuda. Algunos esperaban una leyenda suave, otros una tragedia. Recibían algo distinto, una verdad incómoda y poderosa. Y ella, cuando alguien la llamaba viuda, corregía con calma. Tengo nombre. Porque ya no era definida por lo que le habían quitado, sino por lo que había construido. En las noches tranquilas, cuando el viento recorría los campos y el pasado parecía lejano, ella pensaba en la mujer que había sido, en los golpes contados en silencio, en las puertas cerradas. No con rencor, sino con gratitud por no haberse rendido cuando nadie parecía escuchar. El mundo no cambió de un día para otro. Nunca lo hace. Pero algo esencial había ocurrido, el miedo dejó de mandar. Y así, sin discursos grandilocuentes ni finales perfectos, la historia encontró su cierre más poderoso, porque no terminó con venganza ni con castigo ejemplar, sino con algo mucho más difícil de lograr. Una mujer que recuperó su voz, un pueblo que aprendió a escucharla y una nueva vida que creció sin heredar el peso del silencio. Demostrando que incluso las historias más oscuras pueden dar origen a un amanecer si alguien se atreve a romper el ciclo y decir, por fin, basta.